La República Popular China se presenta ante el mundo como una firme defensora del pueblo palestino. Su diplomacia condena las masacres en Gaza, sus medios denuncian el doble rasero de Occidente, y sus portavoces exigen un alto al fuego. Pero tras esa fachada de solidaridad, se oculta una alianza profunda, estratégica y rentable con el Estado de Israel, uno de los regímenes más brutales y racistas del planeta. Durante el año 2023, las exportaciones chinas hacia Israel superaron los 14.000 millones de dólares. Solo un año después, en el apogeo del genocidio en Gaza, esas cifras crecieron un 20%, alcanzando los 18.000 millones. China se convirtió así en el principal socio comercial de Israel, superando a potencias tradicionales como Estados Unidos y Alemania. Este comercio no se limita a productos inocuos. Abarca desde componentes electrónicos hasta maquinaria pesada, desde insumos industriales hasta tecnologías duales que pueden ser usadas tanto en el ámbito civil como militar. En otras palabras, el capital chino sostiene, con mercancías y contratos, la economía de guerra del sionismo, o en otras palabras, aporta dólares para sostener la carnicería en Gaza. El ejemplo más simbólico de esta colaboración es el puerto de Haifa, una de las principales instalaciones estratégicas del Mediterráneo Oriental. Desde el año 2021, este puerto es operado por la Shanghai International Port Group, una empresa estatal china. La concesión se firmó por 25 años, con la bendición del gobierno israelí y el entusiasmo del capital chino, que lo considera una pieza clave en la expansión de la nueva ruta de la seda. Mientras tanto, empresas israelíes como Elbit Systems, fabricante de drones, sensores y misiles utilizados en las masacres contra la población civil palestina, han reforzado sus vínculos con China a través de ferias comerciales, acuerdos de cooperación tecnológica y presencia directa en el mercado asiático. En este intercambio, Tel Aviv obtiene inversiones y acceso a uno de los mayores mercados del mundo, mientras Pekín se asegura socios expertos en tecnología militar y vigilancia. Todo esto se desarrolla al mismo tiempo que el pueblo palestino enfrenta una campaña de exterminio. Desde octubre de 2023, decenas de miles de personas han sido asesinadas, entre ellas miles de niños. Hospitales han sido bombardeados, campos de refugiados arrasados, ciudades enteras convertidas en escombros. Y sin embargo, los barcos chinos siguen arribando a Ashdod, los productos chinos siguen llenando los supermercados israelíes, y las delegaciones chinas siguen reuniéndose con los ministros del Likud. ¿Qué clase de solidaridad es esta? ¿Cómo puede un Estado que se presenta como protector de los derechos humanos, como defensor de los oprimidos, tejer alianzas económicas y políticas con un régimen que practica el apartheid, el colonialismo y la limpieza étnica? La respuesta es clara: China ya no es un Estado socialista. Lo que hoy existe es un capitalismo de Estado dirigido por una burocracia que actúa como clase dominante, que gestiona empresas, bancos y megaproyectos con la lógica de la ganancia y la expansión imperial. Esta burguesía china no se guía por principios, ni por la lucha de los pueblos, sino por intereses económicos, estratégicos y geopolíticos. Así como invierte en África sin importar si los gobiernos son autoritarios o represivos, así como construye trenes bala en Arabia Saudita, o compra litio en América Latina, sin atender a los derechos de los pueblos originarios. Del mismo modo colabora con Israel, sin que le tiemble la mano. Su política exterior es pragmática, capitalista, calculadora. Condena de palabra a Estados Unidos para diferenciarse en la competencia interimperialista, pero jamás corta sus negocios con las potencias aliadas de Washington. Declara apoyar una solución de dos estados, pero no mueve un solo barco para sancionar a Tel Aviv, ni exige el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Por eso, quienes se ilusionan con China como un contrapeso antiimperialista cometen un error fatal. El imperialismo no se combate con otro imperialismo. La liberación de Palestina no vendrá de manos de otra potencia capitalista, sea esta oriental u occidental. Solo el pueblo trabajador, en unidad con la clase obrera internacional, podrá derrotar al sionismo, al imperialismo y a las burguesías cómplices. La hipocresía del capital chino respecto a Palestina no es una anomalía, sino parte de una política sistemática. A lo largo de las últimas décadas, China ha cultivado relaciones con Israel en múltiples frentes: académico, tecnológico, militar, financiero. En el año 2017, por ejemplo, se firmó un acuerdo bilateral
para fomentar la investigación conjunta en inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad, áreas clave tanto para la represión interna como para las campañas militares. Universidades chinas mantienen programas de intercambio con centros israelíes como el Instituto Weizmann o el Technion, conocidos por sus vínculos con el complejo militar industrial. Empresas de vigilancia y control social, como Hikvision o Dahua, han recibido asesoría tecnológica israelí, al tiempo que el gobierno chino exporta esas mismas herramientas para reforzar regímenes autoritarios en Asia, África y América Latina. Lejos de representar un polo alternativo al imperialismo occidental, China se ha integrado plenamente a las redes del capital global, adaptando su modelo a las exigencias del mercado mundial. Mientras tanto, el pueblo palestino resiste con dignidad y heroísmo. A pesar del cerco, del hambre, del exilio forzado y de las bombas, sigue levantando su voz, defendiendo su tierra, organizándose en campos de refugiados, en barrios destruidos, en túneles subterráneos y en huelgas de hambre. Y sabe que no puede confiar en los gobiernos, ni en las cumbres diplomáticas, ni en las promesas vacías de quienes anteponen los negocios a la vida humana. Esa misma lección debe aprenderla la clase obrera internacional. Ni China, ni Rusia, ni ninguna otra potencia capitalista defenderá a Palestina. Solo la lucha unificada de los pueblos, desde abajo, sin ilusiones en los estados ni en los mercados, puede abrir un camino. Esa lucha comienza con la denuncia de toda colaboración con Israel, boicot a las empresas sionistas, ruptura de relaciones diplomáticas, embargo militar, solidaridad activa con la resistencia palestina. Los trabajadores y jóvenes de todo el mundo deben exigir a sus sindicatos, a sus organizaciones estudiantiles, a sus espacios culturales y políticos, que rompan con el sionismo y con sus aliados. Deben señalar a quienes se disfrazan de antiimperialistas mientras financian, arman o legitiman al régimen de ocupación, y deben construir una alternativa revolucionaria, socialista, que enfrente tanto al imperialismo estadounidense como al capital chino, al tiempo que defiende la autodeterminación de los pueblos oprimidos. En Palestina, eso significa apoyar no solo la resistencia armada frente a la ocupación, sino también las organizaciones de base, los comités populares, las huelgas de trabajadores, las asambleas de mujeres y jóvenes que imaginan una Palestina libre, laica y socialista, desde el río hasta el mar. Significa también defender una perspectiva de revolución en toda la región, en Egipto, en Líbano, en Irán, en Jordania, donde millones sufren las consecuencias del orden capitalista y reaccionario impuesto por las potencias. Frente a un mundo en crisis, marcado por guerras, desigualdad y catástrofes, el pueblo palestino no es solo una víctima, sino una vanguardia. Su lucha es parte de la lucha global por la emancipación. Y desenmascarar la complicidad del capital chino con la ocupación sionista no es solo una cuestión de coherencia moral, sino una tarea revolucionaria urgente.